En silencio y resignado, Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda de Antofagasta, entraba detenido a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones tras ser capturado en el aeropuerto de Santiago. Lo mismo en el caso de Daniel Andrade, representante de Democracia Viva, aprehendido por la PDI en la casa de su madre en la Florida. Los convenios firmados están todos en regla. Yo no he recibido ningún peso de estos. Declaraciones apenas estalló el escándalo. Ambos serán los primeros en esta indagatoria en sentarse en el banquillo de los acusados por cargos de corrupción. El Ministerio Público pondrá a disposición del Tribunal de Garantía de Antofagasta a ambos imputados con el objeto de formalizar investigación respecto de ambos imputados. La Fiscalía los formalizará este jueves por presunto cohecho, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, tráfico de influencias, entre otros delitos. Hemos estado en contacto con la Fiscalía, por lo tanto no vemos el motivo ni razón por lo cual se le haya dado una orden de detención. No creo que haya justificación para tomar esa medida tan gravosa más que el show mediático. Porque los fiscales que se encuentran a cargo de la causa estimaron que conforme las necesidades de la investigación era el momento oportuno para realizar esta diligencia. Detención por los 3 convenios por 426 millones de pesos firmados por Contreras y Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez. Me parece que es propio de un proceso judicial que tiene que avanzar y que espero que arroje sus conclusiones lo antes posible. ¿Realmente la diputada Catalina Pérez no tenía idea? ¿Quién más estuvo involucrado? Y es que basta de los delitos de cuello y corbata. De inmediato revivieron las críticas desde el socialismo democrático por el rol de militantes de Revolución Democrática en el caso. Este es un escándalo de marca mayor que lo hicieron los que vinieron a cambiar la política a Chile, los de la superioridad moral. Desde el primer momento en Revolución Democrática no solo expulsamos a los 2 militantes que hoy día fueron detenidos, sino también nos querellamos porque nos importa que se llegue al fondo del asunto. Es solo la punta del iceberg de lo que debiera ocurrir para terminar con esta red de corrupción gigantesca instalada a nivel nacional. Nos parece un gran paso, un gran avance lo que ha hecho el Ministerio Público el día de hoy, porque todo avance en esta investigación también es un golpe a la corrupción. Sin embargo, la presión por la salida del ministro de Vivienda aumentó tras conocerse que la ex subsecretaria del ramo, Tatiana Rojas, declaró en Fiscalía que entregó un informe a Carlos Montes antes de que estallara el caso. Si el ministro Montes no deja su cargo, si el presidente de la República no hace efectiva esa responsabilidad, como oposición, y en el caso particular del Partido Republicano, presentaremos una acusación constitucional contra el ministro Montes el día lunes. Lo único que le puedo decir es que yo no tuve acceso a ninguna información de ilegalidad, irregularidades, delitos ni nada por el estilo. Terremoto político en el caso Convenios, que tendrá una réplica este jueves cuando sean formalizados Carlos Contreras y Daniel Andrade en Antofagasta. Bien, vamos a conocer los detalles de inmediato junto a Alfonso Concha. Alfonso, tú nos presentas a los protagonistas, ordenas este puzzle. Sí, porque la verdad es que recordemos que esto partió el 16 de junio y tiene harto que contar. Lo primero, los detenidos, algo anunciamos en la nota, ¿no? Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, expareja de Catalina Pérez, y Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda de Antofagasta, y la vinculación de ellos son de Revolución Democrática y tienen la vinculación evidente de Catalina Pérez. Carlos Contreras era el ex jefe de gabinete de Catalina Pérez. Esos son los detenidos en esta jornada. Vamos con otro de los personajes que están siendo nombrados. Tatiana Rojas hoy generó un ruido importantísimo cuyo eco está en La Moneda. Ya vamos a hablar de eso. Es la ex secretaria de Vivienda, y Catalina Pérez, se lo mencionaba, diputada de Revolución Democrática, suspendida por ahora, pero tiene mucho que decir. La Fiscalía está revisando mucho sus cuentas bancarias. Es bien impresionante para una diputada en ejercicio. También les vamos a contar de eso. Y los últimos 2 personajes que están vinculados a este hecho, evidentemente el ministro Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, y Miguel Crispi, jefe de asesores de La Moneda. Y acá me detengo, Sol, porque la verdad es que una vez que se comienzan a conocer las declaraciones asociadas a este caso, comienza una arista política. Se pide la renuncia del ministro. Ahora sí. ¿Por qué? Porque la subsecretaria de Vivienda ha dicho que él sabía mucho antes de que estallara el caso. Tatiana Rojas dice, yo le informé al ministro Carlos Montes, ministro de Vivienda, antes de que esto apareciera en la prensa. Exactamente, ella hizo una arista política. ¿De qué manera? Yo les comentaba en el adelanto que hemos trabajado equipo político y también equipo de reportajes Tele 13 revisando la carpeta investigativa, pero también viendo cuál es la proyección política. Y acá, ¿qué nos dicen?
El ministro está muy complicado. Muy complicado. Ahora tenemos dos versiones respecto de lo que ha pasado hoy día con el ministro. Una, que su equipo dice que no ha renunciado. Y la segunda es que la renuncia ya está firmada, pero que es el presidente quien está deteniendo esa renuncia del ministro. Ahora, uno entiende que el presidente Boric entonces debiese salir a respaldarlo públicamente o alguien del gobierno. Claro. Ahora, si llegara a caer el ministro Monte, lo que nos dicen en la lista política es que no debería caer solo. El gobierno tiene dos almas, socialismo democrático por un lado, Frente Amplio por el otro, lidera de alguna manera el socialismo democrático el Partido Socialista, lidera Revolución Democrática el Frente Amplio. Si cae el ministro Monte, lo que nos dicen es que no debería caer solo, porque si no quedaría muy dañada estas dos almas que tiene el gobierno. Ahí está la lista política que se comienza a tejer con el caso Democracia Viva. Y debiese eventualmente caer también Miguel Crispi. Ahora, hoy día he escuchado un análisis súper interesante que aquí hay un choque generacional, que lo reafirma también el propio senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, en el sentido que dice literal, inescrupulosos de Democracia Viva, líderes que llegaron a regiones a delinquir. Porque aquí hay un choque bien potente entre la experiencia, efectivamente, lo que Pepe Out plantea, ¿no? El ministro Montes debió renunciar antes y decir, estos jóvenes me decepcionaron, porque él llegó con todo su capital político, versus estos jóvenes que efectivamente hoy día están siendo investigados por hechos gravísimos. 77 años, senador, presidente del Senado, no solo en este caso ministro, antes fue diputado en 6 ocasiones. Y Miguel Crispi, que efectivamente es mucho más joven, tiene 38 años, es militante de Revolución Democrática, presidente de la FEUC, pero su carrera es bien distante a la que tiene el ministro de Vivienda y Urbanismo. Ahora, ¿por qué él está en la cuerda floja, como se tituló en algún momento? Vamos a las declaraciones de esta mujer, de Tatiana Rojas, ex secretaria de Vivienda, que dijo lo siguiente. Va a aparecer acá en la lámina, es esto. Parte de la declaración la hemos tenido a la vista como reportaje Tele 13 completa, pero esto lo destacamos. Yo le confeccioné al ministro Montes un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva. A su nueva pregunta, porque está siendo cuestionado por los funcionarios de la Policía de Investigaciones, dicho informe se le entrega al ministro Montes antes que el caso Fundaciones saliera a la prensa. Eso dice ella. Y ahora, ante la Fiscalía. Sí, y contradice absolutamente la versión hasta ahora del ministro. Hay que decir que el ministro de la mañana habló, pero no se había conocido esta declaración. Por lo tanto, esperamos una nueva declaración frente a los micrófonos, no la pasada como habíamos visto en el caso del audio de ADN, de la radio, que lo agarró ahí saliendo del estacionamiento del ministerio. Ahora, ella había dicho otra cosa antes. Es que eso es muy llamativo y aquí uno se pregunta legítimamente qué pasa. Porque su declaración el 25 de junio, cuando es desvinculada del gobierno, es una. Esta es totalmente diferente. ¿Qué dijo cuando salió? Repasémoslo inmediatamente aquí en Tele 13. Lo que yo hice en ese mismo minuto, es enviarle un correo solicitando a la autoridad máxima de la región que me reportara detalladamente, punto por punto, lo que en esa carta, lo que en esa acusación se exponía. Una vez recibido aquello, también lo contrasté con el resto de las jefaturas de la institución para tener todos los antecedentes recabados, ordenados y poder informar al ministro, cosa que no alcanzó a ocurrir hasta que explotaron los hechos. O sea... ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le dijo o no le dijo al ministro? Claro. Esta declaración lo que dice es que hace una minuta. Le plantea al ministro en esta minuta los problemas que hay con el caso convenio Antofagasta y nombra Democracia Viva. Eso que acabamos de escuchar no es lo mismo. Ahora, Alfonso, yo debo deducir, nuestros televidentes también, que una minuta es un texto escrito que fue enviado por un correo o a través de un WhatsApp, o tiene que haber algún respaldo de ese documento. En la carpeta investigativa que vimos como reportaje Tele 13 está. Ya. Está en técnico, no es fácil leerla, evidentemente que hay información de todo, insisto, de todos los convenios y también aparece Democracia Viva, pero está. Ahora, lo que ha dicho el ministro es que él no ha tenido a su vista ni ilegalidades ni irregularidades. Bueno, ahí comienza entonces el gran trabajo del Ministerio Público de imputar cargo a quien corresponda con todos los antecedentes que tienen. No solo ella, hemos estado recordando en términos de declaraciones, Catalina Pérez, la mencionábamos al principio, la volvemos a mencionar, también tiene que decir algo muy importante. Antes de eso, la siguiente lámina para que ustedes entiendan. Veamos. Tiene que ver con el trabajo que hace la Unidad de Análisis Financiero de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones al Ministerio Público. Entre los meses de agosto y septiembre del 2023, esta unidad, UAF es su sigla, recibió 4 reportes de operaciones sospechosas, dando cuenta de la vinculación de la Fundación Democracia Viva y la señora Catalina Pérez Salinas. En simple, traspaso de fondos de un lado a otro. Exactamente. De hecho, son 13 operaciones sospechosas que aparecen en
los antecedentes que tiene ella financieramente y que le entrega al Ministerio Público. Uno de ellos muy llamativo, que es posterior a que los convenios se producen, posterior a que Democracia Viva y el Ceremi, Vivienda y Urbanismo, recibe 426 millones de pesos que han sido cuestionados. Posterior a eso, entre Andrade y su expareja, la diputada Catalina Pérez, hay una entrega de un poquito más de 15 millones de pesos. ¿Que llegan a la cuenta personal de ella? Exactamente, que son parte de las investigaciones. ¿Por qué? Ya tendrá que responder en su momento la diputada. También ha sonado mucho, digamos, qué pasa si es necesario en ella vincularla, formalizarle cargo, hay que desaforarla desde ya, por ejemplo. Pero hoy día la declaración de ella es de alto impacto. Sí, escuchémosla. Veamos. La escuchamos para que ustedes entiendan lo que dijo la diputada Catalina Pérez sobre esto. No tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer, espero que la investigación arroje sus resultados, sus conclusiones lo antes posible y no me he beneficiado de ninguna manera, descarto tajantemente que esos fondos, si que existen, sean recibidos de parte de Democracia Viva. ¿Y de qué son esos 15 millones entonces que usted recibió en su cuenta corriente que investiga la Fiscalía? Descarto totalmente que esos fondos, si es que existen, sean, digamos, vengan de parte de Democracia Viva. No he recibido absolutamente ningún traspaso por parte de Democracia Viva, eso lo descarto completamente. Y a través de otras personas que vengan esos recursos de Democracia Viva, por ejemplo de Carlos Contreras o de su expareja Daniel Andrade. No he recibido absolutamente ningún traspaso por parte de Democracia Viva, eso lo descarto tajantemente. Se mantiene en su versión ella. Bueno, yo en el trabajo que hacemos habitualmente en reportajes Tele 13, Política, el equipo de Política también hace, nos toca mirar muchas carpetas investigativas. Pocas veces me había tocado mirar cómo otra institución del Estado se mete en las cuentas bancarias, en este caso una diputada en ejercicio, de la manera como se está haciendo ahora. Se está haciendo el trabajo. Si hay dineros cuestionados, tengo la sensación de que en algún momento va a trascender en términos de eventuales imputaciones. Sin duda. Son hartos los trabajos que se están haciendo ahí. Alfonso, la moneda está muy complicada, complicadísima a esta hora, y lo que uno entiende también, y se pregunta, y tiene derecho además a preguntarse, es por qué no hay una versión por parte de la moneda. Porque si se está sosteniendo efectivamente al ministro Carlos Montes, el presidente no quiere aceptarle la renuncia. Pongámonos en ese escenario, ¿no? Que es uno de los escenarios que nosotros hemos reporteado. Bueno, hay que salir a decirlo públicamente, porque de lo contrario se va a provocar lo siguiente: ¿cuánto puede sostener efectivamente al ministro en su cargo? ¿Va a ser el mismo de sangre que con el exministro Giorgio Jackson? Es que está muy en el aire eso. En la conversación que tenemos con nuestros compañeros de política es, ¿por qué no tomar una decisión pronto? Comunicarla pronto, dar de cara a la ciudadanía lo que necesitan, que es finalmente o lo respaldamos. Exacto, y se queda. Exactamente, o pedimos la renuncia. Ahora, es muy complejo. Yo me imagino que el presidente de la República ahora está tomando hartas decisiones y está escuchando a hartas personas. Una cosa que saltó hoy día, evidentemente, lo raro para algunos de las detenciones. ¿Por qué? Se detuvo a Andrade, se detuvo a Alex Ceremi Contreras, pero lo que dicen del círculo cercano, sobre todo de Contreras, que me lo decían personalmente, me decían, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Porque ahora, claro, hemos pasado teléfonos, computadores, hemos pasado de todo, hemos cooperado con todo, queremos declarar. Lo habían pedido antes, de hecho ya había fecha para declarar el próximo martes. ¿Por qué? Y ahí Sole, inevitable pensar lo que pasa el próximo domingo. Son las elecciones y se está hablando de un efecto, Sole, que se llama el efecto Atocha, ¿no? Previo a elecciones tan importantes como esta, digamos. ¿Quieren que lo explicamos ahora? ¿Quieren que tomemos contacto a esta hora? ¿No? Ok, solo para mostrar entonces lo que está pasando, porque efectivamente las dos personas detenidas tienen que ser trasladadas para poder expresar su versión, ¿no? Y hacer esto en Antofagasta. Hablemos de lo que sucede con el efecto Atocha, que es parte de lo que plantea hoy día el analista Cristian Valdivieso, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que en España, el 11 de marzo del año 2004, se producen estos atentados contra la terminal de Atocha. Oye, murieron 193 personas. Pero ¿qué sucedía? Que 3 días después eran las elecciones en España. En ese momento estaba gobernando José María Aznar. Y se suponía, y las encuestas así decían, que era su continuidad, su delfín político, Mariano Rajoy, quien iba a ganar las elecciones. Pero 3 días después, la gente en España, los electores, tomaron una opción totalmente distinta, y es por eso que José Luis Zapatero llega hasta el gobierno, porque la gente culpa al gobierno de estos atentados y las negociaciones en general que había tenido el gobierno. Por lo tanto, se revierte el resultado. A eso se refieren con el efecto Atocha, que podría producirse ganando la opción a favor. Ahora, yo creo que solo esto si es que el electorado toma este caso efectivamente como un no contra el gobierno. Un evento muy importante que haga el cambio en las elecciones. Son de esas tantas dudas que quedan. Para cerrar, Sole, estamos atentos a lo que está ocurriendo en el cuartel Borgoño. Estos 2 detenidos se van a Antofagasta, la audiencia de formalización es mañana al mediodía. Y por el evento que se produjo, por la detención,
tengo la necesidad, digamos, como periodista, pero también la ciudadanía, saber qué hace el cambio, por qué se produce esta detención acá y qué antecedentes hay para finalmente detenerlos e imputarles los cargos que eventualmente tienen que ver con hechos relacionados a delitos de corrupción. Y vamos a ver también cómo la oposición aprovecha esto y si logra establecer que esto es un plebiscito no contra el gobierno, como ha intentado hacerlo además a través de la franja, cuando es un plebiscito, un proceso constituyente. Alfonso Concha, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.